Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Vamos a orar al Señor y pedimos su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde nuevamente, Señor, acudimos a ti para rogar tu bendición sobre cada uno de nosotros para que, Señor, nos bendigas a través de tu palabra, nos ayudes no solamente a aprender, sino también, Señor, a ser tocados por esta palabra tuya a través de tu Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Señor, te pedimos que alejes de nuestra mente cualquier pensamiento ajeno a tu palabra, Señor, y que podamos poner el sentido en lo que leemos para poder comprender tu voluntad y deleitarnos, Señor, en esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Salmo 86 es una oración de David. Ese es el título que tiene en nuestras Biblias. Es una oración que hace David y habla de Dios como el Señor bueno y perdonador, misericordioso y clemente. Y se refiere a Dios llamándole, en el texto número 10 le dice David a Dios: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. El Señor, nuestro Dios, nos sorprende o nos ha sorprendido de muchas maneras. ¿Has contemplado tú alguna vez un milagro? A ver, ¿has contemplado tú alguna vez un milagro? ¿Lo has visto? ¿Has recibido tú un milagro de Dios? Sí, así que tú digas, esto es un milagro de Dios, directamente sobre tu vida. Yo estaba recordando alguno de ellos sobre mi vida y tengo uno muy presente no hace mucho tiempo. Por las noches, voy a ser breve en mi testimonio, por las noches me daba por ahogarme. Llegaba la noche y para mí ya comenzaba la angustia. De verdad, yo creo que de tantas ocasiones que me sucedió por las noches, cuando yo me asfixiaba, empezaba a toser, me pasaba yo a levantar de la cama corriendo. Creo que muchas veces asusté a Katy, porque yo creo que 3 segundos más sin oxígeno y se acababa, de verdad. Dije, pues es porque ceno mucho. Comencé a controlar la dieta. Uno de repente como que piensa a buscar soluciones, ¿no? Dije, no, yo creo que es tanto café que estoy tomando, ya no voy a tomar café. Después le echaba yo la culpa al picante. Dije, no, es que es el picante, ya no voy a tomar picante en la noche. No, pues es que es la comida ácida, ya no voy a tomar limón, nada de... Y comencé y no recuerdo qué tiempo fue, pero... Comenzaba la noche y llegó un momento en el que sí me angustiaba. Yo mismo me levantaba, me iba al baño, a veces abría la ventana del baño para poder respirar. Era tan difícil controlar ya eso. De verdad, a veces lloraba ya del sufrimiento de mi cuerpo, terminaba yo empapado de sudor y de lágrimas de la desesperación de no poder respirar. Y pues... uno busca medicamentos, uno busca soluciones. Pasó el tiempo y un día Katy le dice al pastor Millán: quiero que venga a orar por Rogelio porque pues le pasa esto. ¿Qué le pasa? No, pues en las noches me pasa esto. Lo tengo muy marcado porque yo ya había tomado remedios, yo ya había, según controlando dieta, tomando medicamento, y no veía nada. Ese día llega el pastor. Y lo primero que me dice, así con tono de autoridad, y de verdad, yo nunca había sentido tanto un llamado de atención de un siervo de Dios como ese día. Y me dice: ¿por qué no obedeces a la palabra de Dios? Así, o sea, llegó y me dice: ¿por qué no haces o por qué no obedeces a la palabra de Dios? Y yo me quedé en frío. ¿Qué dice la Escritura?
que si está alguno enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y oren. Pero me lo decía así con autoridad. Y tú no has obedecido a Dios porque estás enfermo y no has llamado a nadie. Yo sé que tú puedes orar, pero si la Biblia dice que tienes que llamar a alguien para que ore por ti, ¿por qué no has obedecido al Señor? Creo que con eso ya estaba yo. Me dice, vine a orar por ti. ¿Quieres que ore por ti? No, pues sí, claro. Y el pastor llega y dice, vamos a orar. Ya después de que me llamó la atención el exhorto, les digo, lo sentí muy fuerte, pero muy cariñoso. Y muy de parte de Dios. Y dije, tiene razón. Ese día llegó, oró. El pastor es de la iglesia interdenominacional. Hizo la oración. Creo que le pidió un poco de aceite, ¿verdad? Dice, ¿tienes aceite? Si te voy a ungir en el nombre del Señor. No estoy diciendo que sea el aceite, no estoy diciendo nada. Estamos en una iglesia presbiteriana conservadora. Pero el pastor oró como oran ellos. Llegó, oró por mí. Esa noche ya no hubo medicamentos, ya no hubo remedios, ya no hubo nada. Y dije, este es un milagro. El Señor me sanó. Fue Dios el que me sanó. Vi el poder de Dios. Dije, esto es un milagro de Dios. Porque así, ese día, hasta la fecha, de verdad, otra vez mi dieta regresó la misma. Yo pensé que jamás iba a volver a tomar café. ¿Saben ustedes cómo tomo café? Y sigo tomando café, y demasiado cargado por las noches. ¿A quién atribuyes tú eso? Por eso te preguntaba, ¿has contemplado tú un milagro de Dios? A lo mejor esto fue poquito en relación a lo que tú me podrías platicar o testificar en relación a los milagros que has visto o que has recibido de parte de Dios, pero creo que todos los creyentes hemos sido partícipes de los milagros de Dios. A veces esta palabra es mal usada, ¿no? Y hasta bromeamos con la palabra milagro, ¿no? Vino alguien al templo, ¿qué milagro? No es un milagro. Vacilamos con esta palabra, ¿no? Los milagros son una cosa muy seria en la vida de los creyentes. Los milagros son eventos sobrenaturales, portentosos, que Dios realiza para mostrar su poder y su amor. ¿Sí? Dios muestra su poder, su amor, y son una parte importante en la fe cristiana, ¿no? Son cosas que van más allá de las leyes naturales, solamente se atribuyen a nuestro Dios. Son intervenciones directamente de Dios que a lo mejor no tienen una explicación lógica o científica. ¿Los milagros existen? Claro que existen. Claro que existen los milagros. Los milagros nos ayudan a confiar en Dios, por eso decía que es una parte importante de la fe cristiana, porque hemos visto milagros de Dios. Y recordar, los milagros nos ayudan a recordar que Él está con nosotros y que tenemos un Dios poderoso. No se ha cortado, dice la Biblia, el brazo de Jehová para hacernos bien, dándonos a entender que no ha menguado el poder de Dios. A veces la iglesia presbiteriana no habla mucho de milagros, no habla de sanidades, no habla de señales, de prodigios que Dios haya hecho, pero hermanos, estamos llenos, rodeados de milagros, y nosotros hemos visto aquí en la iglesia el poder de Dios. Hemos visto las manifestaciones de Dios obrando obrando a nuestro favor constantemente, y lo hace para que podamos precisamente apreciar su presencia en medio de nosotros, y que la gente que no sabe de Dios sepa que el Señor está con nosotros para la gloria de su nombre. Milagros en la iglesia, hermanos, los hay. Los hay y los hay en abundancia. Decía yo que son cosas que suceden en las que Dios interviene directamente y pasan. Nosotros podríamos decir, pues a diario Dios está haciendo milagros, está obrando en favor de su pueblo, pero cada milagro debe de apuntar siempre hacia Dios.
Siempre cuando suceden estas cosas deben de apuntar a nuestro Dios para saber que vienen de parte de Dios, y Dios se tiene que llevar toda la gloria, todo el reconocimiento en cada uno de estos milagros. En ocasiones Dios usa las circunstancias y pensaríamos nosotros que coincidan las cosas para obrar y para ayudarnos a nosotros, ¿no? En nuestro diario vivir a veces vemos que ocurren cosas, suceden acontecimientos que parecieran coincidencias. Tenemos que aprender nosotros a identificar los milagros, a mirar cuándo es Dios, la mano de Dios, obrando en nuestras vidas. Y no hay otra explicación más que decir, esto viene de Dios. Sería bueno que en alguna ocasión habláramos de los milagros en nuestras vidas. Tú me hablaras de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, porque créeme que esto no solamente glorifica a Dios, sino que edifica a la iglesia y fortalece nuestra fe. Escuchar a un hermano decir, mira, yo iba en esta condición recientemente cuando se volteó el camión de la Ruta 70 aquí en la carretera federal. Me hizo recordar cuando estaba Isaac pequeño, lo llevaba yo a la escuela, nos pasó algo similar. El camión no se volteó, pero sí, vimos la mano de Dios cuando todos le empezaron a gritar, pégate a la pared, después de que se había llevado como a 10 carros. Y eso lo frenó un poco. Pero la velocidad desde aquí, desde el hipocampo, hasta casi la entrada de San Andrés, sin frenos. Cuando se pega a la pared el camión, obviamente el impacto es tan fuerte, los angoloteos, terminando la pared que está ya casi para llegar a San Andrés, en la entrada de San Andrés, no sé si el chofer dio un volantazo, pero hagan de cuenta que el camión se levantó y quedó asentado sobre la banqueta, así. Cosas como estas, que parecieran, decía yo, o coincidencias o buena suerte, la gente habla de ello, nosotros decimos, esta fue la mano de Dios que dijo hasta aquí nada más. Y tenemos que aprender, decía, a contemplar los milagros de Dios, y muchas veces ocurren cuando el poder de Dios está sobre cualquier ley, ¿sí? Sobre cualquier ley. Una hermana que ya está en la presencia de Dios, diagnosticada gravemente, desahuciada, médicamente no sabían cómo es que ella podía vivir si no el hígado estaba en unas condiciones deshechas. No hay explicación. No hay explicación para esto. Me decían, es que cuando me hacen los ultrasonidos, dice, señora, no sabemos dónde está su hígado. No lo vemos, no está, o sea, está tan invadido, está tan dañado su cuerpo, no sabemos cómo es que usted vive. Y los médicos, muchos médicos, y esto lo he escuchado también de otros hermanos, cuando dicen, no puedo explicarle, o sea, no puedo decirle qué está pasando en su cuerpo. ¿Cómo vive? ¿Cómo es que camina? ¿Cómo es que está en esta condición? No lo sé, yo no se lo puedo explicar. Y esos testimonios son para la gloria de Dios, porque el Señor, hermano, sigue obrando milagros, ¿no? Personas como esta hermana que vivieron por muchos años con ese mal, solamente son milagros de Dios. Su día a día es un milagro, es una señal, ¿sí? Y todos los milagros, decía, tienen que apuntar hacia Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vemos en los evangelios cómo nuestro Señor Jesucristo hacía cantidad de milagros, ¿sí? Y esos milagros eran el reflejo de su divinidad, porque la gente concluía y decían, ¿quién puede hacer estas señales? ¿Cuándo habíamos visto lo que ahora nosotros vemos? Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, la gente se sorprendía,
¿sí? Y todo apuntaba hacia la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 7, 21 y 22. Voy a leer estos textos, Lucas 7, 21 y 22. Dice, y en la misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio vista. Pero noten el detalle, quiero que vean el detalle que dice muchos. Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos, también dice a muchos ciegos, dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo, id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el evangelio. A ver, esto que nosotros leemos, ¿existe el día de hoy? Sí existe. Sí existe, hermanos. Dios, como dice el salmista en su oración, Salmo 86 que leímos, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú solo eres Dios. David había visto también en su vida milagros, ¿no? Dios había intervenido para salvarlo en muchas ocasiones de sus enemigos. Por eso concluye este salmo diciéndole en su oración, Señor, sigue haciendo señal en mí para bien. Haz señal en mí, lo que está diciendo, sigue haciendo esos milagros en mi vida. Y hermanos, el Señor no ha cambiado, Dios sigue obrando milagros. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque para que Dios obre milagros se necesita fe. Se necesita fe. Y entonces el problema no está en que si Dios hace milagros el día de hoy o no los hace. El problema está en que nosotros no tenemos la fe para recibir esos milagros, ¿no? Pero Dios, hermanos, no ha cambiado. Y estos milagros pues deberían de llevarnos a creer en Cristo. Decíamos que apuntan hacia su divinidad, pero bueno, no todos los casos fue así. Hay un milagro que el Señor obró en la vida de 10 leprosos, ¿se acuerdan de esta historia? 10 leprosos los encuentran en el camino, claman por misericordia, el Señor les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes, 10 son sanados, pero solamente regresa uno agradeciéndole a Dios, y el Señor dice, pues ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 sanados? Solamente uno regresó creyendo. ¿Sí? No siempre, no todos en los milagros responden de la manera en que Dios quiere que respondamos cuando nosotros contemplamos un milagro. Cuando yo te pregunté, ¿has recibido un milagro? Bueno, ¿y qué pasó en tu vida después? O sea, ¿solamente recibiste el milagro y ya? ¿O eso te acercó más a Dios? ¿Eso te ayudó a confiar más en Dios? Porque eso debe de suceder. Ahora, después de un milagro, después de una sanidad, después de algo que Dios hizo en tu vida, tú debes de confiar pues más en Dios, ¿no? Y deberías ir por la vida tranquilo. ¿Por qué? Porque ya comprobaste que Dios está contigo y que Dios es poderoso para guardarte, y que pase lo que pase en tu vida es porque Dios así lo permite. Y porque así Dios quiere, y entonces uno no debería de preocuparse de las cosas que pasen en la vida. Sí, somos cuidadosos de nuestra vida, pero sabemos que Dios está con nosotros y que Dios está a favor de nosotros y que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída, como dice la palabra del Señor. En el tiempo de Cristo muchos le seguían pues solamente por las señales. Y bueno, pasa algo hoy día, ¿no? Iglesias anuncian milagros, anuncian sanidades, y debemos de tener cuidado. San Juan 6:2. San Juan 6:2 dice de la siguiente manera: y seguíale grande multitud, porque veían sus señales. Las señales o prodigios o milagros son términos similares en la Escritura. Dice que veían sus señales que hacía en los enfermos. Uno de los milagros que impactó mucho a la gente fue el que registra también el Evangelio de Juan, 2 capítulos después, en el capítulo 8, el ciego de nacimiento, cuando la gente vio al ciego, no daban crédito. ¿Quién te hizo esto?
y creaba gran confusión entre las personas. Bueno, ¿quién puede abrir los ojos de alguien que nació ciego? No hay una explicación. El poder de Dios encima de cualquier ley, por encima de cualquier lógica, actuando en favor de una persona. Cristo, entonces, en su ministerio hizo grandes señales y desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo los profetas decían que esos milagros, esas señales que iba a hacer el enviado de Dios, el Mesías, el ungido, pues deberían de llevar a las personas, al pueblo, a concluir que Él es el Hijo de Dios. Pero tampoco ocurrió esto, porque en el tiempo del Señor dijeron los judíos, en esas confusiones que tenían de las cosas, de tantos milagros que veían, dijeron, esto no es de Dios, esto ya es del diablo. Y a Cristo les llegaron a decir, tú por el poder de Belzebub haces estas cosas. Y aquí entramos en otro punto, porque el diablo también puede hacer señales. Pero ¿cómo vamos a diferenciar los milagros que hace Dios y las cosas que hace el enemigo? Porque, a ver, leo Mateo 24. ¿Cómo vamos a identificar? Una de las cosas que ya dijimos es que los milagros apuntan hacia Dios y es una señal de que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios, pero hay señales falsas, milagros falsos que Cristo dijo en este sermón profético, Mateo 24, dijo que en estos tiempos iba a haber señales, y leo Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios, ahí están, milagros, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cómo diferenciar los unos de los otros? En el resultado. Cuando apuntan hacia Dios, cuando después de un milagro esto te acerca más a Dios, cuando tú atribuyes a Dios solamente ese milagro y se le da la gloria a Dios, ¿sí? Dentro del ámbito cristiano, identificamos nosotros ese milagro como de parte de nuestro Dios. Pero cuidado, porque decíamos hoy mucha gente promociona milagros en los que no se da la gloria a Dios, en la que los hombres son los que se llevan la gloria, y allí podría haber un peligro muy latente, ¿sí? No todo lo sobrenatural apunta a Dios. Hay gente que pide milagros al diablo, hay gente que pide milagros a señales, a la muerte, y se los concede. Conocí a una persona que directamente y muy abiertamente me dijo, yo no creo en Dios, porque cuando yo necesité a Dios, decía ella, no tuve respuesta, pero cuando le pedí, dice, a la santita, refiriéndose a la muerte, dice, me respondió rápido, y yo creo en la muerte. Ahí está, ¿no? Hoy muy descaradamente las señales que ocurren atribuidas al diablo, atribuidas a la muerte, a cualquier otra deidad, a cualquier otro poder que no sea el de Dios, hermanos, cuidado. Cuidado, hay señales, como dijo el Señor, sí va a haber señales, va a haber prodigios, dice, grandes señales, darán grandes señales, pero esto va a ser para confusión. Y la gente que cree en este tipo de milagros pensando que están bien, son personas que están siendo confundidas, desviadas, y cuyo destino, desgraciadamente, no va a ser bueno. Son caminos de muerte, son caminos de condenación. No todos los milagros, no todas las señales, ¿sí?, son de parte de Dios.
El diablo está obrando también en este tiempo precisamente para confusión de muchos. Nosotros tenemos que identificar los milagros de Dios, porque sí los hay, los milagros del Señor, como un indicador de que viene de parte de Dios, es que le vamos a dar la gloria al Señor y que nosotros nos vamos a acercar más a Dios y vamos a confiar, aprender a confiar en nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Precisamente eso. 1, exaltar a Dios. 2, confirmar la fe de los creyentes. Y 3, demostrar el poder y la existencia de Dios. Estos son el propósito de los milagros, y Dios obra, decía hace un momento, Dios obra a nuestro favor y nos muestra su poder y nos muestra su gloria sobre la naturaleza. Recordemos nosotros cómo el Señor tiene control de todas las cosas, su poder está por encima de cualquier cosa. Recordamos la historia de Marcos 4, del 35 al 41, cuando el Señor reprende a la mar en aquella tormenta, cuando los apóstoles están siendo anegados, su barca está siendo anegada. Marcos 4, el Señor reprende, y ahí está el poder de Dios. Eso es un milagro que Dios manifiesta sobre la naturaleza. Nadie puede domar la mar, nadie puede increpar al viento, silenciarlo, acallarlo, solamente con el poder de su palabra. Esto no ocurre, ¿sí?, si no es por intervención de nuestro Dios. Ese es el poder milagroso de Dios obrando, y el Señor hasta el día de hoy todavía sigue actuando de esta manera. Sobre las enfermedades, bueno, el Señor ha hecho tantas cosas, tantas señales en medio de nosotros, y podemos confiar en el Señor. Sanidades completas. Viene a mi mente el pasaje de Naamán, cuando con algo tan simple, ¿no?, como sumergirse en el Jordán 7 veces y ser sanado. No tenía agua, no tenía el poder, el agua del Jordán. Naamán dice: allá en mi tierra hay mejores ríos, Abana y Farfar son mejores aguas que las del Jordán, y sus siervos le dicen: hazlo. Ve cómo la fe es importante, necesaria para recibir un milagro. Si el siervo de Dios, Eliseo, te hubiese mandado a hacer algo más difícil, le dicen a Naamán: ¿no lo hubieras hecho? Hazlo. Y aquel hombre actúa movido por la fe y cree, y la fe le da el resultado, y Dios obra un milagro sobre su cuerpo. Hermanos, lo que yo narré es poco en comparación de verdad a lo que a lo mejor hemos visto en la vida de otros hermanos que por milagros han sido sanados. El poder, la mano poderosa de Dios obrando en esos cuerpos enfermos. ¿Qué decir milagros en nuestras necesidades cotidianas o en nuestros problemas? Incluso Dios obra milagrosamente en nuestra provisión, en nuestro abasto de cada día. La historia también está de aquella mujer, segundo de Reyes, capítulo 4, de una mujer viuda que ya no tenía más alimento más que un poco de harina y un poco de aceite. Y llega el profeta, le dice: prepárame alimento, prepárame una torta para mí. Y dice: pues es que yo ya nada más tengo para preparar una torta, la comemos mi hijo y yo, y es todo, y nos echaremos a morir. Y el profeta dice: no, prepárame la torta, después vas a preparar para ti. Y hay algo en tu casa, bueno, aceite, una botija de aceite. Dice: reúne cantidad de recipientes, todo lo que tengas, para que tú los llenes de ese aceite. Y el aceite nunca se acabó. Se acabaron los recipientes, pero no se acabó el aceite, ¿no? A nosotros se nos acaban los recipientes, a Dios no se le acaba el aceite. En la provisión diaria tenemos que aprender también a ver cómo Dios obra milagrosamente, ¿no? Y de verdad no es una tarde de testimonios, pero el hermano Dani en alguna ocasión también nos platicó de cómo Dios, cuando él tenía las estudiantes para misioneras, allí la hermana era la directora, dice: llegó un momento en el que no había comida. Se sentaron a la mesa: vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Terminando la oración, llegan, le tocan, le dicen: vecinos, preparamos comida, fue tanta que les trajimos.
¿Coincidencia o milagro de Dios? Tenemos que aprender a ver a Dios actuando, decíamos, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre nuestros problemas, sobre nuestras necesidades, sobre la muerte. Sobre la muerte. Bueno, pues Dios, hermanos, en su palabra nos muestra cómo su poder, incluso sobre la muerte, actúa en beneficio de los suyos. Y no solamente está la historia de Lázaro, está la historia del hijo de la tsunamita, segundo de Reyes 4:35. Eliseo se echa sobre este muchacho, Dios le devuelve la vida, resurrecciones. Esto no es fantasía, es el maravilloso poder de Dios obrando en medio de su pueblo, decíamos, para que Él se lleve toda la gloria, para que Dios siga mostrando su poder, para que el pueblo de Dios aprenda a confiar en Él. Historias como las historias de Daniel, cómo es posible que hayan sido arrojados al horno de fuego sus amigos y que ni siquiera su ropa se impregnara del olor del humo. ¿Tú crees que esto es fantasía? ¿Tú crees que Dios ya no puede hacer eso? Y mira, no te estoy diciendo que tengamos que tentar a Dios o desafiar a Dios diciendo, bueno, pues entonces si esto es así, a ver que Dios lo haga. No, no podemos tentar a Dios. Los milagros van a ocurrir en la voluntad de Dios. Nosotros oramos por milagros, pero Dios actúa siempre soberanamente en su voluntad, en el tiempo que Él quiere. Pero el problema entonces no es de Dios, el problema es nuestro, porque no tenemos la fe para que Dios actúe de esa forma milagrosa. Pero si has recibido un milagro de parte de Dios, has aprendido, yo creo, que a confiar en el Señor y a saber que Dios, cuando quiera obrar un milagro en tu vida, no va a haber nada que lo impida. Tenemos un Dios que es grande y hacedor de maravillas. Dice David, tú solamente eres Dios. Y allí está el Señor entonces actuando en beneficio de cada uno de nosotros. Dios permita seguir viendo milagros en nuestra iglesia. No estamos promocionando la iglesia como una iglesia en donde tengamos que ofrecerlo como una mercancía. Ven por un milagro. No, Dios va a obrar milagros y los está obrando en nuestras vidas, pero que sean para la gloria de Dios, nunca para que el hombre se jacte. Si el hombre se está robando la gloria de Dios, que solamente le corresponde a Dios, hermanos, tengamos nosotros cuidado. Pero Dios, tenemos un Dios que es grande, hacedor de maravillas. Dios sigue obrando milagros, y si tú esperas un milagro de Dios, créele a Dios. Confía en el Señor, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para hacernos bien. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios lleno de poder que está con nosotros y a favor de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que siga obrando de esta manera en medio de su pueblo para gloria de su nombre. Amén.